Para muchos políticos, periodistas, analistas o militares conservadores, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue una especie de enclave caviar, una junta de izquierdistas sentada en una oficina para escribir y derramar sus diferentes sesgos. Pero, ¿habrá sido así realmente el trabajo de la Comisión de la Verdad? Este año se cumplen 20 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que parece nada, pero ya pues el tiempo pasa y nos hacemos un poco viejos. Desde que este informe vio la luz el 2003, ha soportado una campaña sostenida de desprestigio por parte de los grupos de poder de este país, que sueñan y casi para qué han logrado que para algunos efectos públicos, políticos, por ejemplo, para lo que se puede decir libremente en la calle o ante medios de comunicación, hayamos regresado a un momento algo así como pre-CBR. Los negacionismos y relativismos abundan y casi cualquiera puede inventarse una historia de la violencia política a su medida, donde claro, no habrá crímenes ni responsabilidades o solo serán de los demás, nunca culpas propias. Pero pese a los deseos de todos estos grupos, la CBR sí existió. Y no fue un cónclave de amigos, fue un enorme trabajo que involucró a cientos de personas y movilizó a miles de testimoniantes. Uno de los logros más importantes fueron sin duda la realización de audiencias públicas. La Comisión de la Verdad organizó 25 audiencias y asambleas públicas en las ciudades de Lima, Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Tingomaría y Trujillo. Se presentaron 400 testimonios entre víctimas y actores de este periodo. Algunas fueron audiencias de víctimas, otras temáticas, otras de actores políticos y armados, y la mayoría se transmitieron a nivel nacional por el canal de televisión pública, o sea, el 7. El 7 en Lima, en otros lugares es otro canal. Las audiencias fueron la primera ocasión en la que sobrevivientes del conflicto armado interno dialogaron con representantes del Estado en público y que se vio en todo el país con visibilidad nacional. Este tipo de evento no ha vuelto a ocurrir otra vez. Para conversar sobre este proceso tremendo, de gran importancia e inédito, nos acompaña Eduardo González Cueva, sociólogo peruano, profesor y consultor en derechos humanos, especializado en justicia transicional y por aquellos ya lejanos años responsable de este trabajo de las audiencias públicas. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, José Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? 20 años no es nada. 20 años es algo, ¿no? Vamos a ver. Mira, la gente suele pensar que el informe de la Comisión de la Verdad salió un poco como que de la nada, surgió de pronto, de una oficina donde se juntaron 5 personas a escribirlo de memoria. Claro, ¿Qué te hace pensar? ese es un primer mito. Y es un mito porque ya existía en el Perú, en el momento de la caída de Fujimori, mucha información sobre lo que había ocurrido en la época del conflicto armado. Este era, al fin y al cabo, un conflicto de 20 años, la mayor parte de los cuales habían ocurrido bajo regímenes civiles. Del 80 al 92, que es el momento en que se inician las acciones armadas de Sendero y las acciones contrasubversivas, hubo 3 gobiernos elegidos democráticamente, el de Belaúnde, el de Galán García y los primeros 2 años del gobierno de Fujimori. Durante todo ese tiempo estaba activo el Ministerio Público, el Poder Judicial, y por lo tanto había mucha información, ya existía información presentada por las víctimas y investigada por los fiscales del Estado peruano. Durante todo ese periodo, además, los 20 años que cubrió la comisión, habían informes de la Cruz Roja que estaba presente en el país y había, por supuesto, informes de la prensa que era muy variopinta y tenía muchas identidades políticas y, por cierto, por supuesto, informaciones de las propias víctimas. Lo que hace la comisión es, por un lado, recopilar información que ya existía, o sea, no podía inventarse nada nuevo porque ya existía y estaba presente, y por otro lado, recibir información nueva de personas que o bien antes no habían tenido la capacidad de dar sus historias, o bien en este momento sentían que ya tenían la posibilidad de hacerlo. Por eso,
ocurre una cosa interesante, que es que cuando la comisión comienza su trabajo, existían ciertos supuestos respecto a la cantidad de muertes y de víctimas que habían existido, y también existían ciertos supuestos sobre las responsabilidades mayores. Cuando la comisión comenzó su trabajo, se estimaba que habían unas 35.000 personas que habían perdido la vida en el conflicto y no se sabía más en términos de necesariamente pues torturas, desplazamientos, violencia sexual y otras Sí. formas Sobre de víctimas mortales, violencia. eso más o menos eso es Sobre lo que se víctimas decía. mortales Sí, se estimaba 35.000, pero realmente no se sabía. claro. Y como muchas de esas denuncias habían llegado en momentos democráticos, pues obviamente la gente no había tenido temor de llevar información sobre crímenes cometidos por el Estado. Entonces, muchísima de esa información correspondía a crímenes cometidos por el Estado. Cuando comenzamos el trabajo de la Comisión de la Verdad, el supuesto era, hay unos 30 y tantos mil y la gran mayoría cometidas por el Estado. Y lo que ocurre durante el trabajo de la comisión es que es una política de puertas abiertas, todo el mundo viene a declarar, y entonces la gente viene a declarar con un poco más de libertad porque acaba de terminar el gobierno de Fujimori y porque tampoco ya estaba presente Sendero, ¿no? Ni el MRTA, que habían para todo efecto desaparecido hacía unos 5 o 6 años en ese momento. Claro, había un espacio para poder hablar un poco más libremente. De las cosas de las que no habían hablado antes. Y por eso es que cuando va avanzando el trabajo de la comisión, como en la comisión recibimos informes semanales de cómo va avanzando la recopilación de información y la base de datos, comenzamos a ver que muchísima gente viene a hablar de casos de los que no se sabía antes. Casos donde el responsable era Sendero, casos de regiones de donde no se había escuchado mucho antes, como por ejemplo la zona del nororiente, o la famosa zona de Oreja de Perro en Ayacucho. Arriba en Como comienzan en a Chungui. como En Chungui. comienzan a aparecer casos no conocidos antes, eso comienza a variar las asunciones. Y por eso es que al final del trabajo de la comisión el cálculo es distinto, que no eran 35.000, sino lo más probable 69.000 víctimas mortales, y también cambia el cálculo de los porcentajes de responsabilidad de actores armados, ¿no? Y resulta siendo más balanceada, si tú quieres, la mirada de cuánta gente había sido asesinada por Sendero y cuánta por organismos del Estado. Y eso creo que acaba llegar a esas conclusiones luego de un trabajo tan arduo de recopilación de información en el campo, acaba por ser uno de los elementos que afecta más, ¿no? A la Comisión de la Verdad en su recepción, porque no deja satisfecho a nadie. O sea, por un lado, digamos, los grupos de poder más tradicionales, los partidos políticos y también los militares, digamos, asumían que la responsabilidad principal de la investigación debía estar centrada en los grupos operativos, salud, y que, pues bueno, que si hay una comisión de la verdad debería investigarse el terrorismo, no a ellos, digamos, ¿no? Y por otro lado, cambia un montón del sentido común de lo que se había venido trabajando, porque como bien señalas, la Comisión de la Verdad se tiene que integrar en una tradición de investigación previa del movimiento de derechos humanos, de las comisiones, del Congreso, del Senado, de diputados internacionales también, que decían o hacían pensar que la mayor letalidad había sido producida por las fuerzas de seguridad del Estado y no por Sendero. Entonces, a todo el mundo le tocó reasumir su dato, digamos, su dato, su cuota de crimen o de responsabilidad y nadie estuvo dispuesto, digamos. Que es la característica de la verdad en una sociedad en disputa. En una sociedad en disputa, la verdad es normalmente un espectro de grises, no es una cosa en blanco y negro. Y ese espectro de grises tiene elementos complejos, elementos de ambigüedad, elementos que no calzan con la narrativa interesada de cada sector. Entonces, por supuesto, cuando la comisión hace su trabajo, como dices, el resultado final es de una ambigüedad que hace que los sectores distintos no se encuentren representados y más bien la rechacen. Entonces, si tú tenías sectores que querían de alguna manera justificar las acciones de Sendero en el pasado, encontraban que la comisión
no culpaba cuantitativamente de manera superior al Estado y Mm. entonces critican a la Comisión por esa razón. Y por otro lado, si tenías una posición pro Estado, pro represión, etcétera, lo que encontrabas es que la Comisión igual encontraba una enorme responsabilidad de crímenes del Estado y que además acusaba al Estado de haber cometido crímenes de lesa humanidad y por lo tanto tampoco les satisface. Entonces, lo interesante aquí es que se genera una narrativa contra la verdad que ha sido revelada allí y esa narrativa se vuelve un instrumento muy útil en la polarización política, ¿no? Una narrativa que, digamos, crea un cierto cuco, ¿no es cierto?, la CBR, que nadie debe ver, tocar ni conocer, pero al que se atribuyen una serie de circunstancias o de características dañinas y Claro, peligrosas. varias propiedades negativas de la Comisión de la Verdad, ¿no? Claro, Básicamente que genera tal cual. confrontación entre los peruanos, que está construida de manera tendenciosa, que no contribuye a la paz, que solo mira a un lado, en fin, un montón de mitos. Tal cual. Y eso ocurre, como digo, en ambos lados del espectro, en ambos extremos del espectro, porque claro, por la gran presencia de sectores conservadores en los medios, tenemos más presente las críticas de derecha a la comisión. Pero si uno va a ver lo que decía el Movadef, por ejemplo, sobre la comisión, la verdad, es parecido, solo que de otra perspectiva, que la comisión justifica el Estado peruano, que la comisión extrema las responsabilidades de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, y que la comisión no contribuía a la reconciliación que debía ocurrir de una forma, pues, a través de amnistías y qué sé yo, qué otras cosas. Sí. Pero es en efecto esta visión caricatural del trabajo de la comisión. Aprovechando que tú mencionabas que la Comisión de la Verdad pues tiene que integrarse, no puede surgir de la nada haciendo tabla rasa del conocimiento adquirido en los años 80 y 90, tanto por los organismos de víctimas como por el movimiento de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, las comisiones congresales en el Perú y otras. Digamos, había información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores, inclusive con fuentes estatales, y de organismos internacionales, pues la Comisión tenía que tomar en cuenta esta información. Digamos. Por lo tanto, hay como un antecedente, gente que viene desde esos años a o engarzarse o integrarse o colaborar con el informe de la Comisión de la Verdad cuando se crea la Comisión en el 2001. ¿Cómo es que llegas tú? Cuéntanos un poco, como para entender, como para que a través de tu persona, de tu ruta personal, podamos, digamos, luchar contra esa idea de que son 5 personas puestas allí de pronto y que aparecieron de la nada. Ujú. ¿Eras parte del movimiento de derechos humanos? Bueno, ¿Qué hacías? yo en la Comisión de la Verdad, para comenzar, era un trabajador de la comisión, uno de los integrantes del equipo técnico, no un comisionado. Los comisionados son 12, ¿no? Que son elegidos por el presidente del momento, el presidente Paniagua, que luego fueron complementados por el presidente Toledo. Yo llego como trabajador a la comisión a un puesto concreto que es organizar las audiencias públicas. Y lo que ocurría es que yo había estado estudiando en Estados Unidos, haciendo mi maestría, que había ido a hacer una maestría sobre sociología urbana, una cosa completamente distinta. Pero claro, había ido en los 90 y lo que tenía en mente era el régimen de Fujimori y qué iba a pasar en el Perú. Y terminé estudiando sobre todo teoría de las transiciones a la democracia y como en esa época además estaba ocurriendo la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, tuve mucha exposición a lo que estaba pasando en ese país y comencé a explorar este concepto entonces nuevo de justicia transicional. Cuando vuelvo al país en el año 2000, está ocurriendo la caída del régimen de Fujimori y una de las cosas que hago es llevar a las ONGs locales la información que yo había adquirido que sobre este nuevo concepto de justicia transicional y sobre la experiencia de las comisiones de la verdad. Entonces, una de las primeras cosas que hice al volver al Perú fue ayudar a organizar un evento internacional sobre comisiones de la verdad, para saber lo que había pasado. Ya con la transición política. Sí, ya en el momento de la transición organizamos un evento con APRODE Mm. y con algunos expertos internacionales que logramos traer en ese momento. Y entonces es a partir de ese espacio que comienzo a contribuir
desde sociedad civil a la discusión sobre el informe, no el informe, sobre el mandato de lo que va a hacer la Comisión de la Verdad. Y finalmente postulo y entro a la comisión en el puesto de director o organizador de audiencias públicas y de protección de víctimas y testigos. Y en la época de la violencia política, ¿cómo la habías vivido tú personalmente, cercanamente? ¿Desde qué lugar? Bueno, desde varios lugares y varios momentos, ¿no? En los momentos más tempranos, yo estaba todavía en la secundaria, entonces era una cosa muy lejana, vivida en un colegio religioso particular y por lo tanto sin mayor exposición a lo que estaba ocurriendo, que ya era brutal. En la universidad es cuando recién comienzo a entender lo que está pasando en el país. Comienzo a tener interacción con el movimiento estudiantil en la Universidad Católica y el momento creo de mayor choque es el año 86, cuando ocurre la masacre de los penales. Mm. Y donde puedo recordar con absoluta claridad que en los días posteriores a la masacre, desde el patio de letras de la universidad, en el distrito de San Miguel, podían escucharse las explosiones de la demolición que hacía la Marina de Guerra en el frontón. Entonces, eso es un recuerdo que yo tengo muy marcado, porque, digamos, era un día completamente normal, pero sentías a cada momento explosiones, y que era no otra cosa que eso, ¿no? La destrucción de lo que había quedado del frontón. Y creo que son esos momentos los que resultan generando una sensación de que pues esa democracia que teníamos no era tan democrática en realidad, ¿no? Se vivía en estado de emergencia, se vivía en toque de queda casi continuo, las calles se llenaron de rejas, las cercas se llenaron de avisos que decían no deténgase, no se detenga porque hay orden de disparar. Entonces era una violencia simbólica, cotidiana, incluso si no vivías una violencia física. Claro. La violencia física llega después, ya en la universidad, cuando, digamos, los movimientos estudiantiles están muy activos, comienza a ocurrir también represión dentro de las universidades. Entonces, represión que yo comencé a ver primero en otras universidades, pero luego en la propia católica, ¿no? Con el asesinato de estudiantes que son asesinados por parte de fuerzas paramilitares, la desaparición de un buen amigo, Ernesto Castillo Páez. ¿Conocías a Ernesto Castillo Sí, Páez? sí, sí, éramos amigos cercanos. Ah, caramba. El asesinato de dos estudiantes de mi facultad de Ciencias Sociales en Tarata, en la bomba que se puso en el año 92. Entonces todo eso comienza ya a ocurrir en otro momento y que creo yo son los momentos más oscuros de mi vida. No recuerdo una época más gris, ¿no? Más terrible, más angustiosa y más fatalista, ¿no? Yo recuerdo que por el hecho de estar involucrado en el activismo social y político, en algún momento recuerdo haberme hecho, por pura precaución, un odontograma que escondí entre los papeles de mi madre por si acaso pasara algo, ¿no? Porque me parecía, porque había visto ocurrir desapariciones en mi círculo, en mi entorno, y pensaba que, bueno, de repente sería útil, ¿no? Pero imagínate ese tipo de prevención. Me lo imagino, me has hecho Claro, pensar en porque una parte ya de mi libro. habías Sí, integrado, ¿no? sí. Habías integrado un fatalismo y una violencia tan radical que podías pensar en ese tipo de practicidad, digamos. No quiero ser un NN. Claro, Voy a hacer claro. Y algo para no realmente, ser un NN. realmente no sé si era un NN o era no quiero que mi mamá sufra más de lo que ya sufriría, ¿no? Y creo que esa era la lógica, ¿no? Y esta sensación de no hay nada que hacer, digamos, es una fatalidad fuerte, digamos. Claro, ¿Hacia exacto. dónde puede Además, llevar a ti en particular, pero a tu generación, digamos? ¿Qué claro, rutas? porque además ocurre, digamos, los años de la adolescencia o temprana adultez son años en los que tú todavía no eres consciente de tu finitud, no eres consciente de la muerte. Hay mucha vitalidad, pues, ¿no? Claro, son años de mucha vitalidad y entonces a la vez era como que hubieras integrado la posibilidad de que eso iba a ocurrir, pero
no podías integrar la forma en que eso iba a ocurrir y no podías integrar el dolor, la violencia, no la podías pensar. Creo que el único momento en que lo pude pensar, ver, sentir de una manera más concreta fue en dos momentos, ¿no? Uno en el año 89, cuando Sendero asesina a un dirigente textil, Enrique Castilla, y que era un compañero de militancia de Izquierda Unida, al que yo conocía, y al que pude ver, ¿no? En el día de su entierro. Y donde sentí pues una inmensa furia, ¿no? Porque, digamos, era un dirigente sindical, era un hombre de izquierdas, era un hombre progresista, era además una persona generosa, buena, magnánima, ¿no? Y su asesinato pues era francamente una barbaridad, una cobardía. Y luego, en el año 92, me parece que debe haber sido poco tiempo después de lo de Tarata, Sendero hace explotar una bomba de unos 500 kilos de anfo en San Borja, en el cruce de aviación con Javier Prado frente al antiguo edificio Solgas, que quedaba a cuadra y media de mi casa. Y la abuela, pues a esto de las 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo recuerdo que todas las lunas de mi casa volaron por los aires, los gritos de mi madre, los gritos de las mujeres de la casa, y salir a la calle, que es exactamente lo que no se debía hacer, pero bueno, salir a la calle, llegar a la esquina y ver los restos, ¿no? Todo lo que había ocurrido ahí, ¿no? La sangre, los restos de la explosión, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Sentir una inmensa furia. Entonces, son épocas que ciertamente tienen que haber sido muy traumáticas, pero que en el momento en que ocurren, tú no las sientes como tal, porque tienes, me imagino yo, una resiliencia que ya se ha incorporado por haber estado expuesto a esto permanentemente, No ¿no? te puedes permitir tanta sensibilidad, ¿no? Claro, exacto, exacto. Es decir, si tú te permites toda la sensibilidad que necesitarías, en realidad no podrías funcionar. Exactamente. No puedes funcionar, tienes que de alguna manera bloquear, ¿no? Ciertas cosas. Entonces, ha sido mucho tiempo después, probablemente en buena parte durante el tiempo que trabajé en la comisión, en que pude procesar algunas de las cosas que yo había vivido, sin que yo fuera un testigo, sin que yo fuera una persona que presente testimonio ante la comisión, simplemente siendo un trabajador de la comisión, pues estuve expuesto de manera vicaria a otros testimonios que me hacían revivir lo que yo había vivido. ¿Tú crees que el haber formado parte de una comunidad política, ¿no?, de la Izquierda Unida, digamos, te brindó algún tipo de amparo, aunque sea entre tener una red emocional, amigos, compañeros, camaradas, algo que te permitiera, digamos, alguna otra forma de encarar una situación finalmente casi de colapso nacional que quizá otros no tenían y que hoy nadie tiene porque no hay partidos políticos en el Perú, ¿no? Claro, digamos, hoy probablemente la gente busca espacios de soporte, de apoyo emocional en los círculos más cercanos, en los círculos familiares, que son los que quedan, cuando quedan, o de repente los círculos de la pareja, ¿no? Es lo poco que queda. Efectivamente, cuando yo estaba en estos momentos de temprana adultez, además de esos círculos estaban las comunidades políticas, las comunidades movilizadas, las comunidades, digamos, de tu espacio de la sociedad civil. Y era una sensación de compañía, sí, pero también de sentirse en una cierta minoría, porque la consigna política de Izquierda Unida, por ejemplo, era paz con justicia social, Así es. que era reclamar paz en un país donde el Estado quería guerra, reclamar justicia social en un país donde el Estado no quería justicia social. Y donde Sendero ¿No? tiene Y medio donde Sendero capturado llamaba a ese la guerra lema, popular, ¿no claro. es cierto? Sí. Sendero llamaba a la guerra, tú estás llamando a la paz, ¿no? El Estado llamaba pues a la reforma de todo lo que había ocurrido en el gobierno militar, a la lógica del neoliberalismo, y tú estabas buscando justicia social. O salías a la calle con consignas que eran no matarás ni con hambre ni con balas, que era, de nuevo, ¿no?, un posicionamiento contra las políticas económicas del Estado y contra las acciones armadas de Sendero. Entonces, claro, en esa lógica estabas probablemente en el peor de los mundos posibles, porque, digamos, no, ninguno de los extremos del espectro político iban a tener ninguna consideración contigo. Digamos que
te acompañas, pero te acompañas un poco en la defensa. O sea, te refugias en la parte más humanitaria o más humanista, digamos, del espectro de la izquierda. Sí, no, porque también es cierto que igual era de izquierda, entonces venía de un espacio político que sí abogaba por cambios radicales y profundos en el país, ¿no? Además una época en la que la izquierda estaba confrontada con el hecho de que enfrentaba a actores armados. O sea, por esa razón es que los partidos de izquierda, de la Izquierda Unida de los años 80, 90, comienzan a discutir las nociones de autodefensa. Por eso es que hay autodefensa en Puno, por eso es que hay autodefensa en Cajamarca, por eso es que las organizaciones obreras tienen autodefensa, porque si no, pues los mataba Sendero Claro. o el Estado, Como ¿no? alternativas, terceras vías, digamos, de resistencia ciudadana para no caer en la barbarie, digamos. Es probablemente como lo veríamos hoy, ¿no? Sí. Y el hecho es que, entonces era así, una posición y una experiencia que creo que me formó para luego, a lo largo de mi vida, no tener problemas teniendo una posición minoritaria o tener una posición tercera que está apartada de extremos o de posturas sumamente ideologizantes, ¿no? Entonces, claro, cuando luego, años después, cuando yo me voy a estudiar, por ejemplo, comienzo a estudiar otras cosas, comienzo a estar expuesto a otras experiencias, a otras experiencias históricas que yo no conocía. Entonces, claro, voy revisando también mis conceptos políticos y cuando vuelvo al Perú, ¿no? Después de 5 años estudiando en la New School, ¿no? Ciertamente estoy mucho más interesado de lo que lo había estado en el horizonte normativo, digamos, de los derechos humanos. Me hace recordar lo que nos comentaba Carlos Iván de Gregory, que bueno, él también, digamos, su trayectoria es, claro, mayor, mucho mayor que nosotros, pero él tiene una trayectoria personal que se puede ser análoga, ¿no? Él era un joven dirigente desde temprano de la izquierda, desde el MIR y luego de la Así es. Izquierda Unida. Al final de su enfrenta a Sendero Luminoso desde su lugar político y también desde la investigación y la academia, pero va adquiriendo el lenguaje y las herramientas y los conceptos del derecho, de los derechos humanos y eso lo incorpora, digamos, en su perfil de izquierda. Digamos, siempre tuvo una mirada de izquierda más abierta, no dogmática, obviamente, pero lo incorpora como un capital nuevo que luego le sirve para enfrentar la tarea cuando le toca ser comisionado de la CBR. Sí, efectivamente, ¿no? Carlos Iván, además, digamos, cuando yo estaba recién aproximándome a los espacios de izquierda y existían debates dentro de la Izquierda Unida, Carlos Iván era uno de los polemistas, ¿no? Él escribía desde una revista muy importante, El Zorro de Abajo, ¿no? En debate, en donde participaban otros intelectuales como Cinesio López, como Nelson Manrique, ¿no? Y donde, claro, los más jóvenes pues seguíamos esos debates muy cercanamente, desde El Zorro de Abajo, desde las revistas de la época. Entonces, Sur, Márgenes, Sur, Márgenes, Amauta, El efectivamente, Zorro, bueno, antes, tal cual. sí, Caballo Entonces, Rojo. eran espacios en donde para nosotros ya personas como Carlos Iván, Santiago Pedralbes, Eduardo Cáceres, Javier Descanseco, eran referentes políticos importantes. Y claro, yo siento de alguna manera, yo a Carlos Iván no lo conocía cuando yo era más chico y estaba haciendo estas experiencias juveniles, pero sí lo conozco a la vuelta cuando entro a la Comisión de la Verdad y lo encuentro como una persona muy interesada en conocer más sobre derechos humanos, Así ¿no? es. Leyendo más, preguntando, y yo venía de ese espacio precisamente, y nos hicimos muy amigos en ese intercambio, ¿no? Donde, digamos, yo aprendí un montón, pues escuchándolo, leyendo las cosas de él, y donde él también me preguntaba, ¿no? Y Claro. sobre esto, ¿qué se hace, qué se Él era conoce, así, ¿no? ¿verdad? Lleno de Y entonces curiosidad, era preguntaba, mucho, ¿sí? exacto. E incluso luego de la Comisión de la Verdad, Carlos Iván tiene 1 año y medio que se va a vivir a Colombia, en donde también hicimos un trabajo juntos apoyando lo que en ese entonces era el naciente proceso de justicia transicional en Colombia y donde también él se vuelca de lleno al paradigma de derechos humanos. Sí, bueno, siempre es buen momento para recordar a Carlos Iván de Gregori.
sobre todo cuando el Perú adolece de, digamos, de personajes, pero también de espacios para conversar tranquilamente, ¿no? Y con inteligencia. Nos acompaña Eduardo González Cueva. Eduardo, pensando en la Comisión de la Verdad, digamos, para los que nos están escuchando, la Comisión de la Verdad no surge de pronto por inspiración divina, sino que surge después de la dictadura de Fujimori. Fujimori se va al Japón, se produce una especie de vacío, vamos a decirlo así, vacío que es canalizado por las fuerzas democráticas que habían luchado bastante tiempo, bastantes años contra la dictadura. Hay un proceso de transición, digamos, más o menos típico de las transiciones que han habido en América Latina. Se crea un espacio para deliberar y se propone la formación de una comisión de la verdad como parte de este espacio auspiciado por la OEA. Ahí se entiende que va a ser provechoso para el futuro del país una revisión de lo vivido. Una revisión de lo vivido en su democracia, en su Estado, en su estructura política, pero también en otro tipo de causas que llevaron a tanta barbarie. Se crea la Comisión de la Verdad y así surge, digamos, surge como parte entonces de la transición, digamos, es su marco político mayor. Cuéntanos cómo era, pero realmente la gente pues, se queda con este tipo de explicaciones. Digamos, yo ya podría haber explicado ya. Ah, ya, así fue la Comisión de la Verdad, eso era la Comisión de la Verdad, luego trabajaron un informe y lo presentaron y 9 tomos. Pero hablemos un poquito de ese Ya, momento de surgimiento. Porque, cuéntanos un poco de su claro, surgimiento, cómo es claro, que se produce y luego claro. cuéntanos cómo era trabajar en la comisión. Mira, yo recuerdo que yo volví al Perú después de mi experiencia de estudios fuera, cuando Fujimori todavía está en sus últimos meses en el poder. Y recuerdo que había una gran ofensiva periodística, pues no periodística, no, los periódicos chicha que tenía Fujimori y los avisos que ponían todos los periódicos. Yo recuerdo un aviso de toda página en uno de los periódicos centrales que me llamó mucho la atención, que era un aviso pagado por el Estado, que decía algo así como 35.000 viudas lloran los crímenes cometidos por Sendero, ¿no? Y agradecen al presidente Fujimori, qué sé yo. Entonces, claro, yo recuerdo haber pensado que esto era el colmo de la no verdad, ¿no? Porque ¿cómo era posible que, digamos, si había habido 35.000 muertes en el conflicto armado, justo esas 35.000 personas, todas eran hombres, todas dejaron una viuda, 35.000 viudas, y todos, absolutamente todos, fueron asesinados por Sendero? O sea, pero es que, digamos, hasta la elaboración de la mentira era grotesca. Claro. Entonces, Propaganda burda. propaganda burda. En el momento de la caída de Fujimori, todos están de acuerdo en que tiene que acabarse con esa propaganda burda y con esa mentira. Y en ese todos, incluyo a la APRA, a la derecha, a todo el mundo. Recuerda que en ese momento la propia derecha estaba levantada en armas contra Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas, Así es. porque a la derecha, muy católica obviamente, le parecía inaceptable que se hubiera actuado desde el Estado contra la obligación sagrada de las mujeres de ser madres. Y que de hecho, al mismo tiempo que se estaba creando la comisión, se creó una comisión investigadora sobre las esterilizaciones forzadas en el Congreso, ¿no? Entonces, que es una de las razones por las cuales la comisión no toma ese tema, porque ya estaba tomado, ¿no? Entonces, esa reacción contra la desvergüenza, la burda capacidad de mentira del gobierno fujimorista ya existía. La única pregunta era hasta dónde se iba a ir con esa investigación sobre la verdad. Y allí fue donde comienza la diferencia, porque cuando se está discutiendo el mandato de la comisión, el congresista, bueno, ha sido congresista 1000 veces, Víctor Andrés García Belaúnde, dice que la comisión debe investigar lo que ha ocurrido desde el año 92 en adelante. O sea, el hasta dónde es una fecha hacia atrás. Una fecha hacia atrás que sea Y solamente, de acuerdo a este señor, el día del golpe de Estado de Fujimori, pero no investigar nada que hubiera ocurrido bajo regímenes democráticos. Entonces, claro, era un rechazo a las mentiras de Fujimori, pero dejarlo hasta ahí nomás. Seguir hasta ahí nomás, del 92 hasta el 2000. Esa era la Comisión de la Verdad que querían. Por razones obvias,
porque Acción Popular no quería que se investigasen los hechos ocurridos bajo el gobierno de Acción Popular, porque el APRA no quería que se investiguen los hechos ocurridos bajo el gobierno aprista. Cuando se decide que la comisión va a investigar desde el inicio de las acciones de Sendero, que son el 80, y por lo tanto va a cubrir toda la respuesta estatal, ahí es cuando comienza una campaña de polarización contra la comisión, ¿no? Sendero, por supuesto, que tenía que estar en contra de la comisión, porque iba a investigar los crímenes cometidos por Sendero. Pero para los partidos políticos que hasta ese momento habían estado en la alianza antifujimorista, de pronto el resultado de esta transición ya no les gusta tanto, porque comienza a investigar las responsabilidades del gobierno de Alan García y del gobierno de Belaúnde Terry. Tal cual. O sea, es una alianza que, digamos, toma uno de los aspectos de la transición como comunes a todos, ¿no? El antifujimorismo. Digamos, enfrentarnos todos contra la dictadura, sus secuelas, sus efectos, posiblemente sus causas, pero si el límite está allí temporal, también el límite de las causas, ¿no? Claro. Las causas, ¿por qué pasó esto? También es un tema complejo, siempre es un tema complejo en cualquier comisión de la verdad o museo o acto de rememorar, ¿no? O sea, porque cuando ves las causas, al toque se prenden las alarmas de qué vas a hablar cuando digas las causas de la violencia o de las muertes, ¿no? Tal cual. Porque además recuerda que normalmente estamos acostumbrados a que en caso de crímenes, delitos, abusos, la forma de saber los hechos es a través de la justicia penal. Eso es lo que tenemos en mente, ¿no? Quien nos va a decir qué pasó, por qué pasó, qué ocurrió, es un juez. Y la verdad es que ese es un mito, los jueces no hacen eso. Un caso penal no hace eso, ¿no? Un caso ante el Poder Judicial lo único que establece es lo que ocurrió acerca de un hecho particular. ¿Quién le hizo esto a qué persona, por qué razón? Y eso con qué artículo del Código Penal calza. Eso es todo. Y la prueba será la prueba que sobreviva al debate entre defensa y fiscalía, que no es todo lo que ocurrió, sino un pedacito de la realidad. Una comisión de la verdad, por el contrario, lo que busca es presentar una narrativa completa, es hacer algo más de lo que puede hacer un juez. La comisión de la verdad tiene una enorme debilidad que es que no puede condenar a nadie, pero además tiene una enorme fortaleza en el sentido de que puede hacer una narrativa más amplia y por lo tanto se abre más a distintas razones y motivos que están detrás del proceso violento que va a examinar. Ya, pero eso es ese tipo de mandato, digamos, amplio, que no es de ir caso a caso, sino dar una respuesta a una situación, a un proceso social e histórico. ¿No? Al toque le prende las alarmas a un montón de gente. Dice, ya, cuando digas las causas sociales, no estarás justificando que la gente haya, por un lado, se haya rebelado, como decía Sendero Luminoso, la rebelión se justifica. Sendero Luminoso aviesamente asumía unas hipótesis, digamos, de contexto bastante favorables a su acción, digamos. Pero también las fuerzas de seguridad dirán, pero tú no te pones a pensar que mi contexto de actuación es, yo no sabía contra quién tenía que pelear, llegaba al campo, no sabía a quién tenía que detener, Sendero Luminoso era terrorista y brutal, de hecho, cosas algunas ciertas, por lo tanto, ¿cómo vas a juzgar sin conocer bien el contexto? Digamos, el contexto habilita pues, unas complejidades Claro. enormes. Y por eso es que el informe, ¿no es cierto? De nuevo, para defenderlo tienes muchas áreas porque es muy amplio, para atacarlo también, por la misma razón. Entonces, el informe dice que el conflicto comienza por una decisión política, la decisión de Sendero Luminoso de empezar una guerra. Y que además es una decisión en el momento preciso en el que el Perú recuperaba la democracia y ampliaba el voto a los campesinos. Y por lo tanto, la comisión encuentra la responsabilidad política de haber empezado esto desde Sendero. Y encima tiene también una responsabilidad cuantitativa mayor. Entonces, con esa lógica, ¿no es cierto? Hay quien te puede decir, pero la comisión está excluyendo la explicación estructural, la injusticia estructural, solamente le echa la culpa a Sendero, por lo tanto defiende al Estado. Pero si te vas un poquito más atrás y buscas otros capítulos, la comisión encuentra que hay en efecto desigualdades estructurales en el país, que hay racismo, que hay sexismo, que hay una mentalidad colonial, que esa mentalidad colonial era pervasiva a todos los actores del conflicto armado. Y entonces alguien te podría decir, bueno, pero entonces ahí está la explicación estructural. Entonces,
digamos, la realidad, por eso decía yo, la verdad es siempre una gama de grises y en esa gama de grises las explicaciones unilaterales pues realmente no son las mejores. Uno tiene que siempre encontrar narrativas explicativas que sean capaces de traer, creo yo, de una manera ecléctica, ¿no? Argumentos que ayuden a comprender. Y esos argumentos vienen tanto del reconocimiento de la importancia de las estructuras como la importancia de la decisión y de la agencia de los distintos actores. Claro, tal cual como tú dices, la Comisión de la Verdad encuentra un factor, si quieres, desencadenante, pero lo engarza dentro de un proceso social que lo hace razonable, o sea, que hace que podamos entender por qué los actores más o menos se desempeñan a lo largo de 20 años de determinada forma, digamos, mezclando razones Y ahora que sociales, dices jurídicas. razonable, y ahora que dices razonable me haces pensar en otra cosa, A ver, que es la idea que tampoco creo que ayude a entender las cosas, que tenemos de que siempre decimos la violencia es irracional. ¿No? La violencia es irracional, la violencia besánica, la violencia demencial, ¿no? seguramente puede tener, pues, No, claro, es que expresiones cuando lo ves así, irracionales, claro, sí, digamos, cuando ves claro. el resultado de un acto de violencia, dices, esto es una barbarie, esto es irracional. Sí. Pero la verdad es que después de muchos años de pensarlo, a mí no me parece que esa sea la mejor forma de explicar la violencia, porque realmente la violencia, más bien, eh, es una forma de acción humana que persigue ciertos objetivos, ¿no? Y que esos seres humanos que deciden que van a destruir, a violentar a otros seres humanos, tienen ciertos objetivos, tienen cierta lógica. Y su violencia, por lo tanto, tiene cierta lógica. La violencia no es al azar. Siempre, en todos los conflictos armados que conozco, la absoluta mayoría de las víctimas son de sectores más pobres, son mujeres, son niños, son ancianos, son los sectores más marginalizados de la sociedad. La violencia no ocurre al azar. Y es una violencia que no ocurre por las puras, siempre ocurre para dar una cierta lección, una lección brutal, una especie de pedagogía pues infernal, que es enseñar a la gente a que mantenga su sitio, a que se mantenga en el lugar en donde tiene que estar. ¿No? Entonces, si eres pobre, tienes que seguir siendo pobre. Si eres oprimido, tienes que seguir siendo oprimido. ¿No? O la violencia de grupos insurreccionales es más bien, bueno, pues si vienes del sector social opresor, entonces tienes que morir como miembro del sector social opresor y te voy a castigar por eso. Entonces, creo que lo terrible que descubres es que no es que los seres humanos seamos perfectamente racionales y de repente alguien se vuelve loco y comienza la violencia, sino que más bien, como ya había descubierto Goya, ¿no es cierto? La razón produce monstruos también, ¿no? Y nuestra racionalidad estratégica, política, etcétera, termina a veces generando las condiciones de esa violencia brutal. Claro. O sea, es la actuación de los actores en un escenario de violencia, por ejemplo, que estamos viviendo en la actualidad en el país, no es irracional. Podemos estar en contra de las consecuencias de esa acción. Digamos, o algunas nos parecerán más o menos autoritarias o más ciudadanas, Claro. pero tienen tradiciones detrás, lógicas, racionalidades, valores, memorias. Claro. Por lo tanto, se pueden conocer. Claro, y Porque podemos anticiparlas claro, y por esa razón deberíamos poder prevenirlas, ¿no? deberíamos Claro. poder Pero si te das prevenirlas. cuenta, claro, es pensar en lo que ocurre hoy viene muy a cuento, porque, digamos, encontramos ecos de aquello que la Comisión de la Verdad había identificado hacía 20 años, Ciertamente. ¿no? Digamos, es evidente que cuando un Estado, un gobierno, decide que va a reprimir violentamente y da órdenes para reprimir o no previene la represión, es porque está haciendo un cierto cálculo, que es racional, es Es, criminal, pero es racional, es totalmente racional e ¿no? instrumental. Así es instrumental, ¿no? Sí. Entonces, es criminal, pero es racional, porque saben, bueno, de repente van a morir algunos manifestantes, pero daremos una señal. ¿Y qué señal dan? Bueno, una señal que hace que el resto no salga, que el resto tenga miedo, racionalmente también, y decida, bueno, ¿voy a salir o no voy a salir? ¿No? Y por lo tanto reprima las posibilidades de alianzas sociales más amplias
que se manifiesten contra el gobierno. Entonces, ¿ahí hay una racionalidad de esos sectores? Sí, es una racionalidad que rechazamos, que es inética, que es terrible, también, pero es una racionalidad terrible. Claro, y podemos pensar en ella, digamos, podemos Claro, desmontarla, analizarla, reflexionarla, así es. escribir, conversar y bueno, finalmente oponernos de manera también racional. Tal cual. Entonces, También. por eso, a mí, uno de los momentos más interesantes del informe final de la Comisión de la Verdad es toda la sección que analiza a los actores políticos y a los actores armados, que analiza la estrategia de las Fuerzas Armadas, la estrategia de Sendero, el gobierno del APRA, el gobierno de Acción Popular, etcétera, porque penetra la lógica de cada actor y cómo cada actor toma ciertas decisiones que sabe que van a tener consecuencias violentas y asume ciertas consecuencias violentas. ¿No? Entonces, cuando el presidente de la UNDE le dice a las Fuerzas Armadas, entren ustedes y actúen con todo rigor en el año 83, sabe que está haciendo un Hay un cálculo, ejercicio de sabe la que va a razón haber, y un claro, ejercicio de la voluntad. está, por supuesto, porque no está diciendo intervenga usted, pero cuidado de dañar a las personas inocentes, cuidado de afectar a los campesinos. No, no, de hecho, está la anécdota muy clara de los militares preguntándole, pero señor presidente, ¿puedo combatir o no puedo combatir? Le dice, adelante, combata con toda energía, porque sabe perfectamente lo que le están preguntando. ¿No? Están las actas del Consejo de Ministros del 19 y 20 de junio de 1986, durante la masacre de los Penales. ¿No? Y por supuesto ahí están las decisiones del presidente García Pérez, de los ministros, saludándose unos a los otros porque están diciendo, claro, hemos dado una señal de lo que debe hacerse. ¿No? Entonces, claro, esas son acciones dentro de su lógica racionales. Al mismo tiempo, cuando te lees los capítulos sobre Sendero, lees los planes militares, los planes estratégicos, las Ya esa actas es de los la congresos. hiperracionalidad, ¿no? Claro, la entrevista de Guzmán, en donde describe con toda frialdad lo que han hecho en Lucanamarca, las campañas de asesinatos de líderes de las izquierdas o de Contra los las movimientos. mesnadas, ¿no? ¿Te Claro, acuerdas de contra las las rondas? autodefensas a las que Sí. llaman mesnadas, ¿no? Entonces, donde, claro, digamos, es criminal lo que estás leyendo, pero te das cuenta que en su lógica tiene una cierta racionalidad. O sea, la violencia que se desata no es una violencia de que de repente todo el mundo se volvió loco. Es una violencia de que más bien todo el mundo está abusando de la racionalidad, porque es Exactamente. racionalidad sin empatía humana alguna. Sí, es como recordaba, me has hecho recordar un montón de cosas, la verdad. Vamos a tocar un par. Una que ya es una discusión, sobre todo en el cono sur, acá no se ha dado tanto, respecto de las racionalidades militantes y las racionalidades instrumentales y Ujú. cómo acaban Mm, pareciéndose los extremos, ¿no? De tanto, digamos, los claro, subversivos o insurreccionales, divergentes o como quieran llamarles, y los represores. claro. Porque digo, en nombre de un bien superior, digamos, Ujú, puede ser la patria, pero también puede ser el cambio social, ujú, elaboras una cierta ruta profundamente racionalizada ujú, que te lleva a conseguir, a cambio de medios y costos, ujú. ese bien mayor, digamos, Claro, ¿no? exacto. De hecho, cuando tú piensas en las memorias peruanas y las memorias del Cono Sur, hay una gran diferencia, ¿no? Digamos, en las memorias del Cono Sur lo que impacta más traumáticamente es el acto militar, la dictadura militar. La dictadura militar argentina, la dictadura militar chilena, que son dictaduras relativamente largas, ¿no? Y además ultraviolentas en su primer momento de choque. Y entonces, digamos, el trauma social es lo que hace la dictadura militar. Y por lo tanto, lo que hubiera ocurrido antes, ¿no es cierto?, es visto de otra manera. ¿No? Digamos, en Argentina, las madres de los desaparecidos no ocultan la militancia de sus hijos. Era montonero, era del ERP, era de tal grupo, de tal otro, ¿no? Y más bien se reivindica esa acción. ¿No? ¿Por qué? Precisamente por esa lógica, porque lo traumático ha sido el acto del Estado. Algunos pensadores en el Cono Sur están comenzando a hacerse esa otra pregunta. Bueno, la lógica militante también tiene una cierta racionalidad que también justifica lo que hoy vemos ya de nuevo como violaciones de derechos humanos. No sé, qué sé yo, atacar a civiles, atacar a heridos, secuestrar a gente y matar a gente secuestrada, esas son cosas que son inaceptables, ¿no? Pero claro, esas, digamos,
la memoria es también un animal vivo, ¿no? Y tiene todas estas, Claro, digamos, estos avatares, estas hay formas. búsquedas, pensamientos, preguntas que el tiempo habilita, ¿no? Exacto, Sí, exacto, exacto. Sí, no, no, claro. Tú y yo, de hecho, hemos tenido conversaciones claro, que en un determinado momento no podían darse, ¿no? Y se han dado después, ¿no? así es. Porque claro, el tiempo habilita revisar quién es uno, quién era uno y cómo ibas enfrentando las memorias y los traumas. Pues, bien, solo para no, digamos, porque puede haber gente interesada en estas conversaciones, recordar que hay un libro que se va a publicar, bueno, cuando salga este programa, la verdad es que ya se publicó, no somos los dueños del tiempo, un libro sobre las audiencias públicas que se llama, Se llama Memorias de Dolor y Resiliencia. editado por el Lugar de la Memoria, y donde hay una selección de las audiencias públicas. Pronto empezaremos a hablar de ellas en este episodio de La Oruga. Pero también recuerdo, y creo que está en argumentos de IEP, un comentario crítico agudo eh, para la discusión de Martín Tanaka sobre, digamos, por qué la Comisión de la Verdad tenía problemas a la hora de identificar una causa. Digamos, la causalidad en la Comisión de la Verdad era, digamos, no era del todo sólida, porque él decía, bueno, por un lado está el desencadenante, Mm, por otro lado está la modernidad trunca, digamos, la hipótesis antigua de Carlos Iván de Gregory, ujú, y por otro lado está las causas conviviendo, digamos que en el fondo es la hipótesis de Nelson Manrique. ujú. ¿No? La causa estructural, La causa digamos. estructural, ahí todas conviviendo, 5 causas al mismo tiempo. Y él dice, bueno, estas tres así juntas no hacen una buena coherencia, digamos, Mm, estructural. Y por lo tanto, él identifica que esto puede ser una debilidad al momento posterior, que ujú, explicaría por qué la comisión acaba por ser menos interpelante de lo que debería haber sido ujú, respecto de los actores políticos y sociales en el país. ujú. Da para la discusión porque, digamos, también habría que entender que el proceso fue terriblemente complejo, primero, y segundo, que era un proceso de investigación inédito, grande y colectivo, ¿no? Mm, Entonces creo que tal mm. vez no hubo tiempo para afinar esos enlaces, digamos, ¿no? No, Entre... claro. Además, bueno, incluso si la comisión hubiera tenido el tiempo, trabajó 23 meses, Sí. digamos, la profundidad de hacer una línea explicativa más sólida en los términos en que lo plantea Martín, igual creo que Martín está siendo optimista, porque, digamos, no hemos Sí, vivido. igual no hubiera interpelado, ¿no? No, claro, digamos, no, igual no hemos vivido los últimos años un debate académico. Digamos, no es un debate académico en donde, sobre la base de la lectura del informe que ha hecho Martín cuidadosamente, dijéramos, bueno, acá hay una debilidad de cual y tal razón, ¿no? No es un debate sobre metodologías, no es un debate epistemológico, es un debate de personas que no lo han leído. Claro, es un debate político. Tal cual. Y es un debate que empieza la misma tarde en que se presenta el informe sin que nadie haya podido leer ni siquiera un resumen. Comienza apenas ha terminado el discurso que da el presidente de la comisión, Salomón Lerner, porque lo que dice Salomón Lerner es, hemos vivido y hemos tenido que examinar el momento más vergonzoso de la historia del país. ¿No es cierto? Y en ese momento vergonzoso, la razón estratégica ha hecho que personas concretas, gobiernos, grupos armados, grupos políticos, decían que la vida de sus compatriotas no vale nada y que más valen sus ideas, sus cálculos, etc. Al decir eso, lo que estaba haciendo era romper con la narrativa triunfalista, fujimorista, de gracias a Fujimori o a las Fuerzas Armadas o a lo que fuera, derrotamos un enemigo terrible y besánico. Entonces, cuando el informe lo que está diciendo, esto es una vergüenza para el país completo, ¿no es cierto? Está rompiendo con eso y en realidad está diciendo, acá no nos salvamos ninguno. Todos tenemos responsabilidades. Habrá quien tiene responsabilidades penales que las deberá enfrentar, pero responsabilidades políticas las han tenido todos los gobiernos, y eso incluye a todos los que hasta ese momento eran la coalición antifujimorista. Y responsabilidades morales, sociales, éticas, las tenemos todos en este país, porque este país no se conmovió por lo que ocurría con la población de los sectores más marginalizados rurales, ¿no? Entonces, claro, con esa lógica,
No era un informe que había salido a satisfacer a nadie. Es muy curioso lo que dices porque recuerdo ese momento y a quien no lo recuerda está todo en YouTube, como para que viva ese hito. Cuando Salomón Lerner está entregando el informe al presidente Toledo y está dando su discurso y llama a la vergüenza nacional, digamos, en principio pierde a su auditorio. Y se siente eso en la transmisión cuando la ves en YouTube, ¿ah? Y cuando oíste la transmisión, quienes sean de nuestra generación, en vivo y en directo, el auditorio está lleno de esa gente que debería avergonzarse, digamos. Así es. Ya desde el primer momento el auditorio está medio que perdido, ¿no? Digamos, no es hacia nosotros a quien se está dirigiendo, o si se está dirigiendo hacia nosotros, no vamos a acompañarte en ese sentimiento de avergonzamiento, digamos. Claro, claro. Digamos, nadie ha leído el informe en la clase política, nadie lo ha leído, pero yo creo que todos escucharon el discurso. Entonces, ese discurso tiene en efecto una parte, ¿no? Que es una catilinaria, es un ataque, ¿no? Donde básicamente lo que se está diciendo es esta clase política tiene que jubilarse. Y está todo ahí en el Y auditorio. está todo ahí en el auditorio y Escuchando. escuchando y en el Congreso, ¿no? Entonces, digamos, Salomón Lerner dice hace 20 años lo que ahora dice todo el mundo en la calle, que se vayan todos, ¿no? Digamos, lo dice de una manera más bien medio profética, ¿no? En el sentido antiguo, además de lo profético, ¿no? Eh, claro, además, luego ese discurso termina, sin embargo, pasando a otra parte, que es decir, lo que se logra, como, la manera en que se logra la paz, la manera en que se logra una victoria nacional pese a ese acto, es por la lucha de los más humildes, de los más desgraciados de la tierra, de los más abandonados, que son quienes se arman con sus instrumentos de trabajo, quienes tienen que huir para salvar la vida de las familias, quienes adoptan la responsabilidad de ser alcaldes aunque los amenacen, quienes defienden los derechos humanos aunque los vengan a secuestrar. Esos son, y no los partidos políticos, no los presidentes, no los ministros, los que salvan al país. Entonces, claro, ese es otro momento en el que ese discurso político planteado por la comisión está diciendo una cosa que a las élites políticas y sociales no le va a interesar. No, y tampoco a las militares, porque les está ranchando en la propiedad salvífica. Tal cual. Claro, exacto, exacto. Entonces, y eso pues efectivamente, para volver a Carlos Iván, él ya lo había identificado muy bien. Esto era un discurso distinto de la llamada memoria salvífica, memoria salvadora, ¿no? La memoria de que todo estaba mal y de repente, angélicamente, ¿no es cierto?, llegan actores iluminados, Fujimori, las Fuerzas Armadas, y milagrosamente ponen todo en su lugar. Claro, evidentemente eso nunca fue así, pero una comisión que se plantea luego de investigar los hechos, un discurso tan radicalmente distinto, efectivamente choca con esa lógica. Ya que hemos hablado de un auditorio que es un poco, lo recuerdo claramente, invito a quienes nos escuchan a que lo busquen en YouTube, ahí pueden ver la entrega del informe y el discurso de Salomón, verán que hay un pedido de Salomón a que el país se avergüence y los actores políticos se avergüencen, lo pide, pero lamentablemente quizá, y eso es lo triste de ese momento, que quizá ya no había nadie en capacidad de avergonzarse, ya inclusive en ese momento. Dejemos esa reflexión medio filosófica para otro momento y pensemos en los auditorios. Ese era el auditorio de la entrega del informe y sin embargo la Comisión de la Verdad trabajó audiencias públicas que fueron algo muy importante, muy importante. Creo que hoy pocos recuerdan ese momento, pero fue un momento en el cual, o muchos momentos en los que la gente pudo escuchar a otras personas que habían vivido la violencia o sufrido directamente las afectaciones de derechos humanos y que no les llegara solamente como noticia o como rumor, sino escucharlas, verlas, además por el canal del Estado. Cuéntanos, pensando en que ese auditorio era nacional, pero también era la elaboración, el diseño de esas audiencias, ¿cómo es que llegaron a esta decisión de hacer estas transmisiones de los testimonios o de los temas?
¿Cómo se elaboraron los protocolos? ¿Cómo fue? La idea de las audiencias surge cuando se está diseñando el mandato de la comisión, el decreto supremo que crea la comisión. En ese momento, los que estaban examinando el posible mandato conocieron la experiencia de Sudáfrica, que era la Comisión de la Verdad que estaba terminando en ese instante, y que había sido la primera Comisión de la Verdad que había hecho audiencias con las víctimas y, en el caso de Sudáfrica, con los propios perpetradores para hablar sobre los hechos. Y entonces eso había tenido un impacto enorme en Sudáfrica y acá en el Perú cuando se vio eso se pensó que era probablemente algo que debíamos pensar para la experiencia peruana. La única diferencia con Sudáfrica era que como acá no había un mecanismo de amnistía a cambio de revelar la verdad, no iba a poder haber audiencias de perpetradores como tal, ¿no? Entonces, desde el inicio queda claro en el mandato de la comisión que va a haber audiencias públicas. Esto es que va a abrirse la posibilidad para que la comisión escuche en público lo que se tiene que decir. Estuvimos a cargo de diseñar, organizar las audiencias. Sofía Maher, que era la comisionada encargada por el resto del plenario, para pensar en una visión de cómo debían ser. Yo que estaba como coordinador del equipo técnico y bueno, el espacio, el grupo técnico que teníamos y muchas personas a las que le fuimos a preguntar, porque francamente no conocíamos este espacio. Nos pusimos a ver los videos de las audiencias de Sudáfrica, llamamos a personas de Sudáfrica para que nos cuenten. Yo había tenido la suerte de conocerlos cuando estudiaba fuera del país. Hablamos con personas que trabajaban en el mundo del teatro para que nos hablen sobre eso, sobre la ritualidad. Hablamos con psicólogos. Y entonces lo que se decidió fue algo que me parece importante. Primero, se decide que las audiencias públicas no son de carácter judicial ni son de carácter, digamos, investigativo. Es decir, las audiencias no son un interrogatorio, como ocurriría en una corte, para saber qué pasó exactamente en un determinado momento, sino que más bien serían un espacio catártico y un espacio de reconocimiento de las personas que venían, en donde, por lo tanto, lo que era central a la audiencia era la narrativa de la persona intocada, sin que nadie le preguntase nada, simplemente invitando a la persona a hablar a su forma, a su manera, en su idioma, en su estrategia narrativa propia. Eso es central. No, lo otro es que también decidimos que las audiencias debían ser un espacio lo más horizontal posible. Esto es, habíamos visto los videos de la Comisión Sudafricana y veíamos pues allá los comisionados sentados en una plataforma muy alta y las víctimas abajo al frente, parecía un juicio, Marcando jerarquía, digamos. marcando jerarquías, ¿no? De alguna manera en el diseño espacial de la audiencia. Y nosotros pensamos, tenemos que pensar en un espacio horizontal, pero ¿cómo hacerlo? Y por eso surgió la idea que nos dio un teatrista de armar una mesa en forma de U, en donde todos estuvieran juntos, de manera horizontal, compartiendo el mismo espacio, mirándose las caras y a la vez mirando al país, al público presente. Entonces, esas son como algunas decisiones en la visión de lo que queríamos que fueran las audiencias. Luego vino la decisión de cómo decidir quién va a dar testimonio. Solo un segundo. Recuerdo, o corrígeme, de esos años que se mencionaba que se discutía un poco sobre los tres públicos, pero Ah, así como el que está ahí presente, ujú, sí, el que está alrededor, digamos, en el auditorio, o sea, no, sí, no el participante, sino el auditorio donde se celebran las audiencias y el espectador en sus sí. casas. Así es. Sí, sí, tienes razón. Esa es una noción que cultivaba Sofía, ¿no? Sofía lo que decía era, esto es un espacio concéntrico. Vale decir, hay un círculo en el que estamos los comisionados y las víctimas que vienen a hablar de sus historias. Es un primer círculo. Es un círculo además que nosotros cultivamos a través del uso de la luz, del uso del cuidado del espacio. Luego hay un círculo inmediato que es presente, que está físico, que está allí, ¿no es cierto? Que de alguna manera acuerpa, acompaña,
¿no? Luego había más, porque había gente fuera incluso del teatro, Doy del fe, doy lugar. fe. Y luego estaba el país. Ahí estaba yo afuera. Y luego está, claro, De vez en cuando entraba. de vez en cuando. Y luego estaba pues el país, Claro. ¿no? Y entonces, eso es algo interesante, ¿no? Es Porque hay que preverlo, pues. Hay una Claro, cosa, claro, la gente piensa que eso surge de la nada, que en 5 minutos me pongo de acuerdo. Hay que prever tal cual. la estrategia de comunicación y también de representación, ¿no? Claro, porque, digamos, nosotros teníamos que balancear lo previsible y lo imprevisible. Lo previsible era que teníamos un cierto protocolo de cómo iba a ocurrir la audiencia. Lo previsible era que sabíamos de qué se trataba el caso del que iba a hablar la víctima. Sabíamos las circunstancias del caso, los comisionados ya conocían, no era una audiencia investigativa, ya se conocía el caso. ¿No? Pero lo imprevisible era qué pensaba el público, cómo iba a reaccionar el público, cómo iba a reaccionar la gente en sus casas, y cómo, por supuesto, iba a avanzar la propia narrativa de la víctima, qué iba a ocurrir. Y esos fueron momentos realmente impactantes. Yo recuerdo que, por ejemplo, en alguna audiencia en Lima, me parece, en algún momento muy dramático del testimonio, una señora en la primera fila se desmaya. Entonces yo acudo corriendo pues, para socorrerla, pero al ver que la persona en primera fila se desmaya una persona en la segunda fila. Y luego se desmaya una en la tercera, en la cuarta. Yo nunca había visto una cosa así. Era un desmayo en cadena. Tuvimos que parar, porque la propia persona que estaba dando el testimonio también se desmayó. Es una cosa increíble, ¿no? Pero eso era lo imprevisible. Otra cosa completamente imprevisible, la gente cómo va a reaccionar cuando escucha historias de tanto dolor. Va a reaccionar cerrándose, va a reaccionar movilizando qué elementos de resiliencia. Me acuerdo en alguna audiencia, una víctima que había sido un ex policía, que había resultado herido de una manera terrible, comienza a contar su historia y además se expandía y hablaba muchísimo tiempo y teníamos el mandato de no interrumpir. Se quedó hablando como una hora y yo francamente pensaba, pero ¿no será que la gente se va a cansar? Y cuando me volteo, porque en ese momento justo estaba yo muy adelante, cuando me volteo a ver un espacio repleto de gente, 300, 400 personas, todo el mundo estaba absolutamente atento y todo el mundo estaba con una mano levantada orando, porque lo que se había movilizado allí era un momento de espiritualidad. ¿No? Entonces, claro, eso es completamente imprevisible. Y lo que nosotros pensamos como comisión era, nosotros estamos en control de algo que es solamente el protocolo de la relación entre comisionados y las víctimas que vienen a hablar. Eso lo controlamos porque queremos que haya un espacio seguro y respetuoso para las víctimas. Todo lo demás no lo podemos controlar, porque es un espacio de libertad finalmente, es un espacio donde la gente va a vivir su experiencia con la audiencia. ¿No? Entonces, claro, hay ahí Sí, 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 un recuerdo, cierto recuerdo. cálculo, ¿no? Porque finalmente es una performance, no en el sentido de lo fingido, ¿no? Claro, Sino en el claro. sentido de la presentación propia. Que hay un diseño, Hay un hay diseño, ¿no es reflexión, cierto? hay Claro, pensamiento detrás, digamos. tal cual. Claro. Hay un diseño, hay comunicación con las víctimas, hay una explicación con las víctimas, de explicarles, usted tiene una oportunidad de De contar su hecho, historia, las víctimas ¿no? preparan lo que tienen que Tal decir, cual, solo que tal cual. en ese momento no van a decirlo tal cual lo han Exacto, preparado. Claro. exacto. Porque las víctimas, por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad del Perú, eh, a diferencia de otras comisiones que yo he visto, no venían con algo preparado, un texto para leer, sino que venían a hablar directamente de lo que les había pasado. Y por cierto, claro, habían preparado lo que querían decir, pero era un espacio de mucha apertura y mucha espontaneidad. Y allí hay víctimas de todos los sectores sociales, de todo el país, victimizadas por distintos actores armados. En el mismo día tú podías tener, ¿no es cierto?, a una señora de sectores populares cuyos familiares habían sido secuestrados por agentes del Estado, y tenías en la tarde a la viuda de un altísimo funcionario del gobierno aprista que había sido asesinado por Sendero y que tenía su propia explicación de lo que había pasado, cuestionando incluso las versiones oficiales. Pero tú tenías todas las voces del país, todas las formas de comunicarse, todos los estilos narrativos, ¿no? Y tenías que, evidentemente, respetarlos y tener una posición muy abierta sobre cómo recibir todas esas voces. Sí, recuerdo que entonces se decían, pensando más en la audiencia televisiva, que
recuerdo las columnas de opinión. No sé de dónde sacaban la información, pero decían algo así como, mira, la gente se satura. Como que puede estar, es demasiado dolor. Ujú. Es demasiado dolor, la gente puede estar, haber visto la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, Mm. y ya no más, porque, digamos, lo puede tener de fondo, Es pero ya no lo va a escuchar. Algo así. Pero, ¿qué pasó realmente? No sabemos, ¿no? claro, además, ¿Cómo a se ver, consumió? claro, claro. El único referente que teníamos en ese momento era eran las audiencias de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Sudáfrica había hecho 75 audiencias. Había recibido como 3.000 personas. Cada audiencia en la Comisión Sudafricana era una semana entera de testimonios, en público con la televisión ahí corriendo. A nosotros nos pareció precisamente esto va a ser agotador, es una barbaridad. Las propias víctimas van a estar exhaustas, la comisión va a estar exhausta, el público se va a cansar. Y por eso dijimos, vamos a hacer mucho menos que eso. Y por eso son audiencias, asambleas en 15, 20 lugares del país y en total pues 300, 400 personas máximo. Aún así, en efecto, la crítica es esa. Esto es saturante, esto es... Pero claro, es que creo que muy pocas personas iban a ver todas y cada una de las audiencias. En realidad, lo que yo creo haber percibido era que las personas estaban muy atentas a la audiencia que ocurría en su región. Entonces, digamos, si tú eras de Huancavelica, estabas muy atento a la audiencia que ocurrió en Huancavelica. Si tú eras de Abancay, a la audiencia que ocurrió en Abancay. Si eras de Pucallpa, a la audiencia que ocurrió en Pucallpa. Entonces, no es que todo el mundo haya visto todo, ¿no? Digamos, ahora, claro, los saturados de repente éramos los de la propia comisión, porque comenzabas las primeras audiencias con una cierta reacción emocional y a la tercera, cuarta, quinta ya estabas en otra posición. Acá estamos con Diego Garrido en los controles y Rosa Vera en la producción del programa. Y Rosa me hacía recordar el otro día acerca de, bueno, en general los aspectos interculturales, pero cómo hicieron con el idioma. Claro, Porque había gente que hablaba en su propia lengua, ¿no? claro. Sobre todo en quechua. Sí, claro, y además eso era uno de los puntos más complicados de la composición de la comisión. La comisión se había hecho por decisión del Consejo de Ministros durante la transición y eligieron a personas de las cuales creo una sola hablaba quechua, ¿no? Que era el propio Carlos Iván y luego el profesor Morote, que Morote. también Ujú. hablaba quechua, por ser ayacuchano. Entonces, al final, cuando tienes a todos los integrantes, de 12 integrantes, solo dos de los cuales hablan quechua, ¿no? Y eso, por supuesto, causaba pues una discusión profunda, ¿no? De cómo vas a poder saber lo que ocurrió en el Perú teniendo esos desencuentros de entrada. En Ayacucho, durante una de las primeras conferencias de prensa que hace la comisión, un periodista le pregunta algo así a Sofía Maher, y le agrega, se lo pregunta en español, ¿no? O sea, ¿cómo van ustedes a hacer esto, etcétera? Y respóndame en quechua. Entonces, que era pues, era una Ay, pregunta, pero también era un poco de performance, ¿no? claro. Y lo que Sofía le dijo fue, a mí lamentablemente nadie me enseñó quechua, ¿no? A mí no me criaron en quechua, me criaron en castellano, ¿no? Pero lo que es muy claro es que todas las personas que vengan a este espacio van a hablar en el idioma en que quieran hablar. Entonces, cuando se organiza la primera audiencia en Ayacucho, evidentemente la mayoría de los testimonios iba a ser en quechua ayacuchano. Y recuerdo que, bueno, comencé pues a trabajar la cuestión de la traducción que se iba a necesitar, además para los medios. Y lo primero que hice ingenuamente fue abrir la guía telefónica. La guía telefónica para nuestros oyentes más jóvenes es o era un gran libro donde estaban todos los teléfonos del país con los nombres a quienes pertenecían, Teléfonos organizados temáticamente. fijos. Teléfonos fijos, así ¿Qué es. es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, abro la guía telefónica a buscar por la sección traductores y encuentro que había pues páginas de traductores profesionales al inglés, al francés, al alemán, al chino, a todas las lenguas internacionales. No había un solo traductor profesional en quechua. Estamos hablando del año 2001. No había un solo traductor profesional de quechua en la guía telefónica. Entonces, las traducciones todo el rato que funcionó en la comisión fueron con profesores universitarios de las regiones a donde íbamos. Lo mismo tuvo que hacerse con Ayánenca,
en el caso de las audiencias para la zona central, en donde contactamos a alumnos ayánicas que estudiaban en San Marcos en ese momento para que ayudasen. Y claro, lo que encontramos era que además teníamos que traducir conceptos que eran probablemente intraducibles y que requerían una lógica intercultural, ¿no? Con los traductores ayánicas ellos nos decían, oigan, pero reconciliación, ¿cómo así lo Claro. vamos a traducir? Derechos humanos, ¿cómo se traduce? ¿No? Y entonces daba lugar a una discusión que fue muy importante, muy rica, pero claro, de todas maneras te hace pensar en, digamos, en ciertas realidades que tienen que ver pues con la colonialidad del poder en nuestro país, la colonialidad de los saberes y que en ese momento tratábamos de resolver, digamos, con la mejor intención y la mejor manera posible, pero no podíamos, evidentemente, con un par de acciones escapar a toda esa estructura, ¿no? Toda esta preparación, esta reflexión sobre un desafío enorme a nivel comunicacional, pero también a nivel reflexivo, supongo que se habrá puesto a prueba en la primera, la segunda audiencia. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas haber vivido esas dos? En la Huamanga, ¿no? En Huamanga y Guanta. La primera fue en Huamanga, efectivamente. Como, como había tanta expectativa, tanta ansiedad además sobre lo que iba a pasar, esa audiencia fue preparada con meses de anticipación. Además, se hizo justo antes de la audiencia un ensayo donde todas las víctimas vinieron, dijeron lo que iban a decir, los comisionados se sentaron en un espacio totalmente privado porque todo el mundo quería saber, víctimas, comisionados, staff, ¿no? Cómo iba a ser, ¿no? Pero, digamos, nada de lo que estaba ocurriendo alrededor nos ayudaba a pensar que iba a ser un éxito, todo lo contrario. Una semana antes, un grupo que parece que estaba con Sendero reventó una bomba frente a la Embajada de Estados Unidos en Surco, ¿no? Y por supuesto hubo pues una gran agitación porque todo el mundo pensaba Sendero volvió y entonces por supuesto comenzaron a decir, ah, ya está una comisión de la verdad que le va a hacer el eco a Sendero, bla, bla, bla. Y claro, en la comisión había mucho temor de, hacemos esta audiencia, ¿cómo la vamos a hacer? Luego nos vamos a Huamanga y llegando nomás a Huamanga se moviliza el APRA de la ciudad, ¿no? Y viene a decir pues, que la comisión es una comisión de terroristas, de proterroristas, que ahí está de Gregori, que ha sido profesor en San Cristóbal de Huamanga en los años 70, ¿no? Y entonces vienen pues a volcarse la puerta. Y recuerdo que bueno, la puerta del salón donde se hacía la audiencia estaba cerrada. ¿Dónde fue la audiencia? Fue en una de las facultades de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en una de las aulas más grandes. Como además estábamos preocupados por el espacio, se invitó a representantes de varios sectores, de toda la prensa local, sectores de la sociedad, académicos, etcétera, organizaciones sociales, municipio, todo para que vengan y para, digamos, no abrir simplemente la puerta, sino hacerlo por invitación porque era la primera reunión que teníamos. Eh, una de las primeras personas que se entrevista en la audiencia es el hijo de un mártir aprista, de Marcial Cavalcanti. Capelletti, Ah, Capelletti, es cierto. ¿no? Sí. Que presenta el testimonio y el de su hermano. Entonces, no había ninguna razón, digamos, para decir que la comisión había sido parcializada o que estaba contra un grupo en particular. Sin embargo, igual el APRA se había movilizado contra la comisión y recuerdo que el día de la audiencia llegan un grupo pues, de apristas con cañas, garrotes, qué sé yo, a tratar de entrar y la única persona que estaba ahí era yo, ¿no? Entonces me tuve que parar delante de la puerta y Una función con, de seguridad también cumpliste, entonces. claro, y con un amigo, compañero que estaba allí también del equipo de la comisión, que tenía una pequeña grabadora y que se acercó con la grabadora para decir, ajá, no, como para hacer finta de que estaba la prensa y tratar pues de calmar un poco los Disuadirlos. ánimos, ¿no? Pero venían pues a gritar y a decir que queremos entrar, que no sé qué, que no sé cuánto. Em, y nos dice algo así como, acá no hay, ustedes no, ninguno de ustedes es aprista, ninguno de ustedes viene de la tradición del APRA, todos son unos comunistas y no sé qué, no sé cuánto.
Y me acuerdo que lo único que acerté a decirle al que más gritaba fue, oiga, yo no se lo permito, ¿no? Mi abuelo es héroe de la revolución de 1932 en Trujillo, lo que es cierto además, ¿no? Entonces, creo que eso lo desbalanceó un momento y ya se puso a hablar de otra cosa y terminamos hablando de quién sabe qué y se terminaron yendo, ¿no? Pero, claro, si no hubiera pasado eso, yo no sé qué iba a ocurrir. Que es un momento tenso, ¿no? Un momento súper tenso. Y entonces una cosa muy, muy extraña, ¿no? Muy, muy dura, muy dramática. Y al mismo tiempo que no estás lidiando con eso, tienes que entrar, escuchar a las víctimas, tener una situación un poco más calmada personalmente. Y entonces entro al espacio por fin a escuchar y el primer testimonio es de Mamá Angélica, Eh, Como tenía que ser. Bueno, como tenía que ser, que además lo habíamos preparado, sabíamos más o menos lo que iba a decir. Y sin embargo, igual el aura que tiene un testimonio en primera persona que estás escuchando de manera directa es irrepetible, ¿no? Y a pesar de haber estado a cargo de la organización y de todo lo que quisieras, yo a los 5 o 10 minutos estaba deshecho, ¿no? Personalmente quebrado, era una cosa... Y yo no he visto a nadie que no llorase en ese momento, ¿no? Era una cosa terrible. Um, y claro, toda esa audiencia yo la recuerdo como una primera audiencia de una enorme intensidad emocional. Recuerdo además que cuando terminaban las sesiones y los comisionados volvían al hotel donde estuviesen, era un silencio impenetrable. Nadie decía una palabra. No había comentarios, no había nada porque todo el mundo estaba emocionalmente paralizado, emocionalmente muy cargado, ¿no? Que es lo que tenía que ocurrir, ¿no? O sea, era la primera vez que una institución creada por el Estado peruano se presentaba frente a las víctimas con la única intención de escucharlas y con la única intención de mostrarles empatía. Era todo lo que podía hacer, ¿no? Entonces, que era muy poco, pero a la vez era muy fuerte, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Una sensación de enorme pesadez, ¿no? De pesadez de corazón, muy, muy fuerte. todo un hito, ¿no? Un hito histórico realmente. Que se puede vivir con pesadez, pero que ahora que lo miramos hacia atrás, fue Y inédito. un hito histórico que no se ha vuelto a repetir, porque, digamos, yo he crecido acostumbrado a ver en la televisión al Estado y a los sectores sociales populares interactuando solamente en forma violenta. El Estado viene ante una protesta y los reprime. O el sector popular, para hacerse escuchar, tiene que hacer una acción de fuerza. La única forma en que los ves interactuar en la vida pública. Y de vez en cuando una comisión de diálogo que va, firma un papel, los ningunea 3 meses y vuelve el Claro, conflicto una de nuevo. mesa técnica Tal cual. Eso es lo que sin me acuerdo. sustancia. Esta era la primera vez en donde tú tenías representantes del Estado en la misma mesa con víctimas directas de violaciones de derechos humanos, trabajando directamente, hablando directamente, dialogando directamente y llorando al mismo tiempo. Es una cosa absolutamente inédita, ¿no? Y que, desgraciadamente, no se ha vuelto a repetir, ¿no? No se ha vuelto a repetir porque a nadie le conviene, creo yo, ¿no? Siempre es más fácil volver al esquema tradicional y normal, ¿no? De cómo se relacionan el Estado y los sectores populares en el Perú, ¿no? Pero solamente en ese momento se hizo. Era la primera vez, además, que yo recuerdo haber escuchado en televisión nacional que vengan personas a hablarle en quechua al Estado y que la televisión nacional lo transmita completamente en quechua, ¿no? Eso tampoco había ocurrido y no recuerdo yo que haya vuelto a ocurrir. Entonces, efectivamente era una cosa muy, muy única en su momento. Para quien nos esté escuchando, no podría asegurarlo en este instante, pero hasta hace unos meses o años, quizá que no lo reviso, las audiencias públicas, algunas por lo menos estaban en YouTube y otras se podían encontrar, por lo menos la transcripción, no sé si de todas, Eduardo, hazme acordar, en la página web de la Comisión de la Verdad. Ciertamente el diseño no es el más agradable para la lectura, pero estaban transcritas bastantes, o no sé si todas, pero de los Sí, testimonios. cualquier persona en YouTube, si entra,
CBR Audiencias Públicas va a encontrarlas. Hay como 200 testimonios que están ahí grabados en la página de YouTube del LUM. Y en cuanto a la transcripción, tienes razón, el formato no es el más agradable para la lectura, pero están en la página de la comisión que es cverdad.org.pe. Sin ánimo de que sufras, pero dime, ¿cuál fue la más difícil para ti? Yo creo que no solo la más difícil, sino el testimonio más difícil de escuchar ocurrió en Huancavelica. En Huancavelica, la escala de atrocidades de las que se hablaba era una cosa que francamente desafiaba lo que uno había escuchado en ninguna otra parte. Y hay un caso de una señora que no recuerdo muy bien el nombre, no quiero, tengo un nombre en mente, pero no quiero decirlo porque me puedo equivocar, que era la esposa de un señor que trabajaba en una mina en Huancavelica durante un momento de mucha agitación y violencia. Y en esta región está tanto presente Sendero Luminoso como acciones del ejército peruano. Y su esposo desapareció. Pero desaparece en circunstancias extrañas, no se sabía nada, no sabía cómo así. No había nadie que hubiera visto un secuestro, no había habido amenazas previas. Entonces la señora, cuando ocurre esto, nos cuenta, estaba pues completamente destrozada y hace pues el trayecto típico, ¿no?, de los familiares de los desaparecidos, de tratar de encontrar una respuesta y que todo el mundo le diga, bueno, se habrá ido con otra mujer, te ha abandonado, qué sé yo. El hecho es que esta señora estaba completamente destrozada por la desaparición de su esposo y lo que nos dijo en esa audiencia fue que como había caído en la más absoluta pobreza y en la desesperación, decidió que un buen día iba a agarrar una piedra, una soga, se iba a ir con sus dos hijos al río, los iba a amarrar, se iba a amarrar ella, se iba a tirar al río y se iban a suicidar porque no tenía sentido seguir viva. La noche anterior a su suicidio, la señora se fue a dormir y esa misma noche tuvo un sueño en el que se presenta ante ella su esposo y le dice, no me he ido con ninguna otra mujer, me han secuestrado, estoy en una mina y en esta mina tengo mucho frío, me obligan a trabajar para buscar oro y te ruego por favor que me traigas mi chaleco azul que he dejado en la casa del compadre no sé qué, no sé cuántos, fulano de tal. El sueño fue tan intenso que la señora se despierta muy temprano y en lugar de hacer lo que iba a hacer, que era el suicidio, se va a buscar a este vecino, a este compadre, y le pregunta, ¿no? Le dice, ¿le ha dejado algo mi esposo? Y le dice, sí, me ha dejado un chaleco azul. Aquí está. También me ha dejado otras cosas, pero me debía plata, así que no se las puedo dar. Entonces la señora toma ese momento como una señal de que había logrado establecer una comunicación con el esposo desaparecido y por lo tanto una razón de vida. Entonces la señora no hace lo que iba a hacer. Su vida es salvada por un sueño en el que aparece su esposo. Y a lo largo del tiempo comienza a soñar más veces con el esposo y lo que el esposo le dice la ayuda a vivir, ¿no? Que tiene que trabajar, que tiene que cuidar a los chicos, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Y llega al momento en el que está delante de la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto?, diciéndonos que estaba allí por esa razón. Entonces, yo lo que siempre pensaba era, claro, si esta señora hubiera ido ante un juez, ante un fiscal, ante un abogado, no hubiera tenido ninguna oportunidad de nada, porque no hay pues evidencia onírica, ¿no? O sea, un fiscal le hubiera dicho, señora, usted no tiene evidencias de nada. Claro, un testimonio subjetivo no tiene ninguna carga probatoria. De ningún tipo, ¿no? Pero para ella ese sueño había sido absolutamente decisivo. Y recuerdo que en muchos otros momentos de testimonios la gente hablaba de sueños. Es cierto. Porque claro, el sueño es un momento de elaboración del trauma, ¿no? Y entonces esa elaboración, esa integración de lo que estaba ocurriendo era lo que le había permitido sobrevivir. Había sido su fuente de resiliencia, ¿no? Pero recuerdo que había sido tan impactante el testimonio de esta persona,
pensar el nivel de indefensión en el que había estado, que yo recuerdo haberme quedado completamente mudo, ¿no? Y es otro de esos momentos en que recuerdo volver desde el lugar donde había sido la audiencia hasta el hotel, un camino más o menos largo, absoluto y total silencio en la camioneta en que volvíamos todos, porque creo que todos estábamos así de impactados. Es de haber sido el momento en que más angustia he sentido de lo que había visto. Para quienes nos están escuchando, si acaso el tema les suena interesante o útil para quienes estén investigando, hay un trabajo publicado en Las Formas de Recuerdo, una antología de Ponciano del Pino, de Oriana Secconi, que es una primera aproximación al mundo onírico en la violencia política. Y bueno, pues sí, tienen estas complejidades y sin duda la subjetividad forma parte de la vida, no es algo que esté extra, digamos, no estamos viendo el realismo positivista, digamos, ¿no? Eduardo, para no abusar, aunque seguramente ya la conversación ha sido bastante larga, pero muy rica y te agradecemos. Mirando hacia atrás, estamos 2023, bicentenario, 20 años de la Comisión de la Verdad. Estamos viviendo, desde mi opinión, un gobierno autoritario o con formas autoritarias, pues parece que no sacamos tan grandes lecciones del pasado o nos cuesta. Así que te pido un ejercicio difícil, pero seguramente a algunos dirás interesante. Si tuvieras que revisar desde hoy lo vivido en las audiencias públicas, desde tu cargo, además de responsabilidad, ¿qué harías distinto? ¿Qué no harías? Mm. ¿Y Bueno, qué crees pensando en el hoy? Algo, yo digo que no se pueden replicar las audiencias públicas, pero claro. esto que decía, esta reflexión sobre establecer nuevas formas de comunicación entre el Estado sordo y la ciudadanía. Claro, que uno actúa en las condiciones en las que existe y por lo tanto no existe la posibilidad de hacerlo mejor de lo que lo hiciste en el momento, creo. Sin embargo, sí es cierto que hay estrategias que hubieran sido más exitosas. Por ejemplo, a mí me parece que no se puede esperar que una comisión de la verdad cambie un país, ¿no? En el Perú hubo comisión de la verdad, hubo juicios a los más altos responsables de la violencia. Fujimori está en la cárcel, Ismael Guzmán estuvo en la cárcel, ¿no? Ha habido, mal que bien, procesos de reparación a comunidades víctimas y también a víctimas individuales. Entonces, ha habido muchos elementos de lo que llamamos justicia transicional, pero ¿qué se le puede exigir a la justicia si al mismo tiempo no se tocaba la estructura política dejada por el fujimorismo, que era la constitución fujimorista, y no se tocaba la estructura económica dejada por el fujimorismo, que era el modelo neoliberal? Entonces, yo recuerdo sobre lo primero que el Congreso inicialmente aprobó una estrategia de reforma de la Constitución a través del Congreso, con una comisión de reforma encabezada por Henry Pease, que luego no pudo avanzar por la objeción de varios partidos políticos, entre ellos el APRA. Y entonces, ahí nomás ya tienes una transición que está coja, porque tienes justicia de un lado, pero no tienes una revisión del esquema político autoritario que has vivido. Y por otro lado, llega el gobierno Toledo que dice explícitamente que lo único que él va a hacer es el segundo piso de las reformas económicas de Fujimori, que no va a tocar nada, donde surge pues la famosa metáfora del piloto automático. Entonces, claro, digamos, es una transición política en donde se hacen esfuerzos de verdad, de justicia, de reparación, pero no se toca ni lo estructural político ni lo estructural económico. Entonces, claro, es mucho exigirle a una comisión de la verdad, 10 años después, 20 años después, ¿ustedes por qué no hicieron esto? Porque no se podía Claro, hacer solo desde una comisión de la verdad. que sustituya un proceso político nacional. Claro, un proceso político de una transición integral, integrada, real, ¿no? Mira Chile hace 2, 3 años, ¿no? También Chile ha tenido procesos de justicia, de verdad, de reparación, ¿no? Y sin embargo tiene un estallido enorme. ¿Por qué? Porque la gente dice, estamos hartos de este modelo económico que viene desde la dictadura, este modelo político que viene desde la dictadura. Entonces, yo veo ahí algunos elementos parecidos. Entonces, la pregunta hoy
es si es que somos capaces de pensar en transformaciones de este país democráticas, pacíficas, dialogadas, ¿no? Pero que sean integrales, que sean ambiciosas, no por pedacitos, ¿no? Que impliquen la revisión, la transformación de aquellos espacios de estructuras políticas o estructuras económicas que son las que finalmente crean las condiciones para la violencia cíclica que surge en el país. Pues ahí tenemos una revisión, hemos compartido con Eduardo González una revisión de el pasado reciente. Está a 20 años, sí, la Comisión de la Verdad terminó ya hace 20 años, pero pareciera próxima, en realidad, por las cosas que se siguen reproduciendo en nuestro país, esta distancia entre la ciudadanía y el Estado, esta falta de comunicación, falta de, en realidad, reconocimiento del sujeto político como interlocutor por parte de los poderes establecidos. Eduardo nos ha ayudado a recordar además un momento, un proceso importante como fue el de las audiencias públicas, lamentablemente inédito, pero que existió. Y como existió, podemos recordar y podemos evaluar y podemos remirar y podemos aprender y tomar pues como, si no como lección, sí como archivo para pensar y reflexionar sobre nuestro país. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. En este episodio de La Oruga, quiero recordarles a quienes nos están escuchando que se ha presentado un libro que recoge una selección ¿de cuántos testimonios? Unos 30 testimonios. Unos 30 testimonios de las audiencias públicas, recientemente editado por El Lugar de la Memoria y que se llama Memorias de Dolor y Resiliencia en homenaje a los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Para cuando estemos escuchando este episodio, seguramente podremos tener noticias de dónde se estará distribuyendo. Esto es todo por esta ocasión. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, José Carlos. Y nos vemos pronto. Chau, chau.